Evangelio de hoy, domingo, 23 de marzo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 13, versículo 1 al 9. En aquel tiempo, se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿Pensáis que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos? ¿Por qué han padecido todo esto? Os digo que no, y, si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y, si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: Ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol. A ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, las palabras de Cristo siempre nos ayudan a entender lo que significa vivir como verdaderos cristianos. En el texto de hoy, interpreta 2 sucesos de la vida cotidiana con el fin de iluminar a sus oyentes. Y de ambos sucesos, es decir, de un abuso de autoridad. La muerte de unos galileos a manos de Poncio Pilatos, y de un accidente. La caída de una torre en Siloé, que mató a 18 personas. Interpretando los signos de los tiempos, saca como conclusión una llamada a la conversión. En este fragmento de San Lucas nos relata un momento en el que algunas personas se acercan a Jesús con una inquietud sobre una tragedia reciente. Le cuentan cómo Pilato había asesinado a un grupo de galileos, mientras estaban ofreciendo sacrificios en el templo. Esta noticia, más que una simple información, parecía encerrar una pregunta implícita. ¿Acaso estas personas murieron porque eran más pecadoras que los demás? En la mentalidad judía de la época, era común pensar que las desgracias eran un castigo divino. Se creía que si alguien sufría una calamidad, era porque había cometido algún pecado grave y Dios lo estaba castigando. Pero Jesús, como siempre, rompe los esquemas de pensamiento de las personas. Y nos enseña a ver las cosas desde la perspectiva del Padre. Él responde: ¿Piensan que esos galileos eran más pecadores que los demás porque sufrieron de esta manera? No, les digo que si ustedes no se convierten, también perecerán todos de la misma manera. Para reforzar su enseñanza, Jesús mismo menciona otro caso. El derrumbe de la torre de Siloé, que causó la muerte de 18 personas. De nuevo, el Maestro cuestiona la lógica de quienes lo escuchan. ¿Piensan que ellos eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? No, les digo que si ustedes no se convierten, también perecerán todos de la misma manera. Con estas palabras, Jesús nos muestra que las tragedias y sufrimientos no son necesariamente un castigo por pecados personales. No debemos caer en la tentación de juzgar a los demás, pensando que su sufrimiento es una consecuencia directa de sus errores. Más bien, estos eventos deben llevarnos a un examen de conciencia sobre nuestra propia vida. En lugar de preguntarnos por qué les ocurrió a ellos, deberíamos preguntarnos si nosotros estamos preparados para cuando nos llegue el momento de rendir cuentas ante Dios. Luego, Jesús complementa su enseñanza con la parábola de la higuera estéril, que es una imagen poderosa de nuestra vida espiritual. Nos presenta a un hombre que, después de 3 años de esperar frutos de su higuera,
Decide que debe ser cortada porque está ocupando un espacio inútil en su viñedo. Sin embargo, el viñador intercede por ella y le pide más tiempo para trabajarla y abonarla, esperando que finalmente dé frutos. Esta parábola es una imagen maravillosa de la paciencia de Dios con nosotros. Él no es un juez implacable que nos castiga sin darnos oportunidad de cambiar. Al contrario, nos ofrece nuevas oportunidades. Nos llama constantemente al arrepentimiento. Y nos da los medios necesarios para transformar nuestra vida. Pero también nos advierte que ese tiempo de gracia no es infinito. Si no damos frutos, llegará el momento en que la oportunidad se agote. Para entender mejor este pasaje, es importante no dejar de situarlo en su contexto histórico. En tiempos de Jesús, el pueblo judío vivía bajo la opresión romana. Y la figura de Poncio Pilato era bien conocida por su crueldad. No era raro que ordenara la ejecución de personas sin un juicio justo. Especialmente de aquellos que podían representar una amenaza para la estabilidad del gobierno imperial. Así que la noticia de la masacre de estos galileos no solo tenía un impacto religioso, sino también político y social. Pero Jesús no entra en la discusión política ni en la condena de Pilato. Su enfoque es completamente espiritual. Usa esta tragedia para recordarnos que nuestra vida es frágil y que no sabemos cuándo nos tocará comparecer ante Dios. En lugar de lamentarnos por el destino de otros, debemos estar atentos a nuestra propia conversión. Desde una perspectiva teológica, este pasaje nos recuerda una de las enseñanzas centrales del cristianismo. La conversión es un llamado universal. No es algo opcional o solo para algunos, sino una necesidad para todos. El pecado no es solo un problema de los grandes pecadores que vemos en las noticias, o de aquellos que han cometido faltas públicas. Todos tenemos algo en nuestro corazón que necesita ser purificado. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: la conversión es ante todo una obra de la gracia de Dios, que hace que nuestros corazones se vuelvan a Él. Esto significa que no podemos cambiar por nuestra propia fuerza. Necesitamos la ayuda de Dios, que nos llama y nos da la capacidad de responder a su amor. Hoy, en nuestra realidad cotidiana, también enfrentamos tragedias e injusticias. Vemos noticias sobre accidentes, enfermedades, desastres naturales y conflictos. A veces nos preguntamos por qué suceden estas cosas. Sin embargo, la enseñanza de Jesús sigue vigente. En lugar de buscar culpables o pensar que otros han sido castigados, debemos mirar nuestra propia vida y preguntarnos si estamos viviendo como Dios espera. Cada día es una oportunidad para nuestra conversión. No sabemos cuánto tiempo nos queda, pero sí sabemos que Dios nos da la gracia para cambiar. La parábola de la higuera nos invita a reflexionar. ¿Estamos aprovechando el tiempo que Dios nos da para crecer en santidad y dar frutos de amor y justicia? Jesús nos llama hoy a la conversión sincera. A dejar de postergar los cambios que sabemos que debemos hacer. No esperemos a que llegue una crisis o una tragedia para recordar lo que es verdaderamente importante. Aprovechemos este momento para acercarnos más a Dios. Pedir su ayuda y dar pasos concretos hacia una vida más plena en su amor. La frase de Jesús: si ustedes no se convierten, también perecerán todos de la misma manera, nos habla de un aspecto de la fe cristiana. La conversión no es algo que podamos postergar indefinidamente. No es un simple consejo ni una opción secundaria, sino una necesidad urgente. A veces, en nuestra vida diaria, caemos en la trampa del autoengaño. Pensamos que tenemos tiempo, que más adelante nos arrepentiremos o que en el futuro nos acercaremos más a Dios. Pero esto no es así. Jesús nos recuerda que la vida es frágil y que no sabemos cuándo será nuestro último día. No se trata de vivir con miedo,
sino de vivir con conciencia de que cada día es un regalo y una oportunidad para crecer en el amor y en la fe. El apóstol San Pablo, en su segunda carta a los Corintios, nos exhorta. Ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Este versículo refuerza la enseñanza de Jesús. No debemos esperar al último momento para decidirnos por Dios. El mejor momento para convertirnos es ahora. Cuando hablamos de conversión, es importante entender que no se trata solo de decir Señor, perdóname y seguir viviendo de la misma manera. La verdadera conversión implica un cambio profundo de mentalidad y de corazón. En griego, la palabra para conversión es metanoia, que significa un cambio radical en la manera de pensar y actuar. No es un simple ajuste superficial, sino una transformación que afecta toda nuestra vida. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: la conversión es un retorno, un volver a Dios de todo corazón, dejando el pecado y acogiendo la gracia. Esto significa que la conversión no es solo sentir remordimiento por nuestros errores, sino tomar la decisión firme de cambiar y comenzar a vivir según la voluntad de Dios. Es un proceso continuo, no un acto único. Muchos santos han hablado sobre la importancia de una conversión real y profunda. San Agustín, quien en su juventud llevó una vida alejada de Dios, experimentó una transformación total cuando abrió su corazón a la gracia divina. En sus confesiones, él dice: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Tú estabas dentro de mí, y yo fuera, y por fuera te buscaba. Este testimonio nos recuerda que Dios siempre está presente, esperando que nos demos cuenta de su amor y volvamos a Él. Pero la conversión no solo es individual. También tiene una dimensión comunitaria. Cuando nos acercamos más a Dios, esto se refleja en nuestras relaciones con los demás. Nos volvemos más pacientes, más generosos, más comprensivos. La verdadera conversión siempre da frutos de amor y justicia. Dios nos da oportunidades, pero el tiempo es limitado. Aquí es donde entra la parábola de la higuera estéril. En esta historia, el dueño de la viña es una imagen de Dios Padre. Y la higuera representa a cada uno de nosotros. Dios nos ha plantado en su viña, nos ha dado vida y muchas oportunidades para crecer y dar frutos. Pero si pasamos los años sin responder a su gracia, sin transformar nuestra vida, corremos el riesgo de ser como esa higuera que no da frutos. Sin embargo, la parábola nos revela también la infinita paciencia de Dios. En lugar de cortar la higuera de inmediato, el viñador intercede y pide más tiempo para cultivarla y abonarla. Este viñador representa a Jesucristo, quien siempre intercede por nosotros ante el Padre. Él nos da oportunidades, nos llama con amor y nos da su gracia para ayudarnos a crecer. Esta imagen nos llena de esperanza, porque significa que Dios no nos abandona a pesar de nuestras caídas. Nos da el tiempo y los medios para cambiar. Pero al mismo tiempo, nos advierte que ese tiempo no es infinito. Para dar frutos, necesitamos alimentarnos espiritualmente. Y Dios nos ha dado los sacramentos como medios para fortalecer nuestra relación con Él. Uno de los más importantes en el camino de conversión es el sacramento de la reconciliación. A veces, nos cuesta acercarnos a la confesión, porque sentimos vergüenza o pensamos que Dios se ha cansado de perdonarnos. Pero esta es una mentira que el enemigo pone en nuestro corazón. San Juan Pablo II decía: no tengan miedo de ir a la confesión. Cristo mismo los espera para perdonarlos. Él nunca se cansa de perdonar. Cada vez que nos confesamos con sinceridad, experimentamos el abrazo misericordioso de Dios. Como el hijo pródigo que vuelve a casa y encuentra los brazos abiertos de su padre. La Eucaristía también es fundamental en nuestro proceso de conversión. Jesús mismo nos alimenta con su cuerpo y su sangre.
fortaleciéndonos para vivir según su voluntad. Cuando comulgamos con fe y devoción, recibimos la gracia que necesitamos para crecer en santidad. Uno de los grandes riesgos en la vida cristiana es caer en una fe estéril, donde se escucha la palabra de Dios, pero no se lleva a la práctica. Muchas veces, nos conformamos con cumplir ciertos ritos externos, como asistir a misa o rezar de vez en cuando, pero sin un verdadero compromiso de vida. Esto es precisamente lo que Jesús nos advierte en su enseñanza sobre la higuera. Dios nos ha dado todo lo necesario para crecer en la fe. Nos ha alimentado con su gracia, nos ha dado su palabra, la Iglesia, los sacramentos y las oportunidades para practicar el bien. Por otro lado, si no respondemos con generosidad, si nuestra vida sigue igual año tras año, sin ningún cambio real, estamos cayendo en una religiosidad vacía. Una fe sin frutos es aquella que se limita a palabras, pero no a obras. Es cuando se habla de Dios, pero no se vive según sus mandamientos. Es cuando se cree que la fe es solo una cuestión personal y no algo que debe reflejarse en cada acción, en cada decisión, en cada relación con los demás. El problema no es solo la falta de frutos, sino el autoengaño en el que podemos caer. A veces, nos justificamos diciendo que no hacemos mal a nadie, que somos personas decentes, que tratamos de ser buenos. Pero la pregunta clave es: ¿qué bien estamos haciendo? No basta con evitar el mal, también hay que hacer el bien. Cuando la fe se vuelve estéril, la vida cristiana pierde sentido. Se convierte en una rutina, en algo sin pasión ni propósito. Es como un árbol que, aunque tiene hojas y parece estar vivo, no da frutos para alimentar a nadie. Y Dios nos ha llamado precisamente a dar frutos, a transformar nuestra vida y la de los demás con nuestro testimonio. La parábola de la higuera nos muestra que Dios no nos deja solos en este proceso. Él nos da oportunidades, nos poda, nos alimenta, nos cuida. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete, comenta y danos un me gusta.